Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 28 de septiembre del año 2021. Bien, pues hoy voy a tener un debate, una vez más, con un llamado testigo de Jehová, un atalayado, que es el mismo con el cual tuve otro debate hace unos días. Se llama Pepito. Pepito vive en España y hoy el debate va a tratar sobre los 144.000 sellados mencionados en el libro del Apocalipsis. La secta de Pepito enseña que la Iglesia de Cristo estará formada solamente por los 144.000 sellados. Y no son la gran muchedumbre, dicen ellos que no, que la Iglesia no es la gran muchedumbre de Apocalipsis capítulo 7, sino solamente los 144.000, que según ellos son los únicos que van a reinar con Cristo, ahí en el cielo. Por eso va a tratar el debate. Voy a dejar paso al atalayado Pepito para que comience dando sus argumentos. Y bueno, deciros que evidentemente Pepito el atalayado va a ser interpretado una vez más magistralmente por el hermano Tomás Taboada. Tomás, que por cierto que fue hace años miembro de esta secta falsa y satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Él conoce muy bien la literatura de ellos y lo que va a hacer es tomar simplemente la literatura de ellos y esos son los argumentos que va a dar, tomado de su propia literatura, ya que como ningún miembro de esta secta diabólica se atreve a tener ningún debate con nosotros aquí en la escuela, nos tienen miedo, nos tienen terror, son cobardes y miserables por naturaleza, huyen de cualquier tipo de debate doctrinal con aquellas personas pues que conocemos bien la Biblia. Entonces, como ninguno de ellos se atreve a debatir con nosotros, pues lo tenemos que hacer de esta manera. Tomás, el hermano Tomás, hace de atalayado, da los argumentos de esa secta y así es como hacemos los debates. Bien, pues voy a dejar paso al hermano Tomás, que va a hacer el papel de Pepito el atalayado. Bueno, allá voy. Mira, Tito. Realmente claro, por supuesto, que solamente va a haber 144.000 que son los ungidos, los iluminados con los relámpagos de Jehová, que van a reinar con Cristo en el cielo. Lucas capítulo 12, verso 32. Vamos a ver lo que dice. No teman, rebaño, ¿cómo le llama, Tito? Rebaño pequeño, porque su Padre ha aprobado darles el reino. ¿A quiénes le va a dar el Padre el reino, Tito? Al rebaño pequeño. Ahora, ¿es el rebaño pequeño? Mira, ¿es el rebaño pequeño una gran muchedumbre incontable? Claro que no. Sin embargo, 144.000 es un rebaño pequeño. Claro que sí. Pero no solo eso. Mira, resulta que la Biblia especifica que esos 144.000 son los que han sido comprados de la tierra. Vamos a leerlo. Revelación 14, verso 1 al 3. Vi y miren el Cordero, Jesucristo, de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tienen escrito en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre, y tienen y están cantando como si fuera una canción nueva, y nadie pudo aprender esta canción, nota, sino los 144.000 que han sido comprados de la tierra. ¿Es comprado de la tierra una gran multitud incontable, Tito? No, es un rebaño pequeño. Obviamente un reino que lo dirige, Tito. Un reino lo dirige unos cuantos, no la masa. A propósito, este monte Sión no es aquí la tierra, es el Sión celestial. Vamos a verlo, Tito, en Hebreos capítulo 12. El verso 22 dice así. Pero ustedes se han acercado a un monte Sión, a una ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles.
Esto solamente es el aperitivo. A ver, ha dicho usted, Pepito, que solamente los 144.000 sellados de Apocalipsis van a reinar con Cristo porque Jesús dijo a sus apóstoles, le llamó rebaño pequeño, al Padre le ha placido darles el reino. Pero vamos a ver, ¿dónde habla ahí de los 144.000? Ahí está hablando a los que en ese momento andaban con Jesús, que eran sus apóstoles. Y le llamó rebaño pequeño, tan pequeño como que eran 12. Es a los que les prometió el reino, a sus discípulos, a sus seguidores, que en ese momento eran pequeños, eran un rebaño pequeño, eran 12. Pero luego ese rebaño fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo con el paso de los años. ¿Dónde mencionan ese pasaje a los 144.000? ¿Dónde dice ese texto que solamente los 144.000 son los que van a reinar con Cristo? Usted no sabe leer. No sabe, usted no entiende las palabras de Jesús. Las pervierte, las tergiversa. Bueno, después ha preguntado usted, Pepito, ¿es el rebaño pequeño una gran muchedumbre incontable? Claro que no. Claro que no, porque a ver si se entera usted, ignorante Pepito. En ese momento era un rebaño pequeño porque eran sus apóstoles los que andaban con Jesús. Les llamó rebaño pequeño, manada pequeña. Y luego con el paso de los años y de los siglos, se convierte en ¿qué? Pues en esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación que estarán en el cielo. Y que se menciona en el capítulo 7 del Apocalipsis. Y que al principio, lógicamente, criaturita Pepito, eran un rebaño pequeño, eran poquitos, eran solamente 12. O sea, es increíble cómo algo tan simple, tan sencillo como esto que le acaba de decir, usted no lo puede entender, ni millones de criaturas necias más que han sido engañados por Satanás igualito que usted. Pues claro que al principio era un rebaño pequeño, en ese momento. ¿Quiénes andaban con Jesús? Pues pocas personas, eran 12, que eran su grupo selecto, evidentemente. Le llamó rebaño pequeño, pero que con el paso de los siglos, al final será una gran muchedumbre, incontable, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esos son la iglesia de Cristo, y que van a reinar con Él, y que van a estar en el cielo con Él, tal como enseña bien claro el Apocalipsis. A ver, luego usted ha dicho, Pepito, que 144.000 redimidos, dice usted que es un rebaño pequeño, o sea, 144.000 personas. ¿Son pocas personas? ¿Es un rebaño pequeño? ¿Usted qué está diciendo? Eso en primer lugar. Segundo lugar, ¿me puede decir usted en qué pasaje del Apocalipsis se dice que solamente los 144.000 sellados van a reinar con Cristo en el cielo? Deme usted el pasaje, a ver dónde lo dice. Es mentira, no hay ni un solo texto, Pepito, del libro del Apocalipsis donde se diga que solo los 144.000 van a ser los reyes y sacerdotes. La iglesia de Cristo jamás dice el libro del Apocalipsis que estará formada solo por los 144.000 sellados. Porque la iglesia de Cristo, mire usted, Pepito, abra usted su propia Biblia y veamos lo que dice el Apocalipsis sobre sobre la gran muchedumbre. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré aquí una gran multitud, o gran muchedumbre, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y el trono de Dios está en el cielo. Lo dice Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Por lo tanto, si esta gran muchedumbre estarán delante del trono, pues significa que estarán en el cielo. Así de simple, pero no solo eso. Mira, ahora vámonos, Pepito, vámonos al capítulo 5 del Apocalipsis. Y veamos quién es esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has redimido para Dios gentes de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Los mismos que en Apocalipsis capítulo 7. Pero mire lo que dice ahora el 10.
y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes van a reinar sobre la tierra? Estos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Exactamente la misma gran muchedumbre de redimidos que vemos en Apocalipsis 7, verso 9. De toda tribu y pueblo, lengua y nación. Son los mismos. Ellos son los reyes y sacerdotes que en el futuro reinarán sobre la tierra. Así es lo que enseña usted. Y su secta satánica es sencillamente una doctrina de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe. Es una repugnante mentira del diablo. Es todo lo contrario de lo que enseñan estos pasajes del Apocalipsis que acabo de leer. Bueno, seguidamente usted, Pepito, ha leído Apocalipsis capítulo 14, versos 1 al 3. Y dice que estos 144.000, lo voy a leer, versículo 3, dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de los de la tierra. Y yo le pregunto a usted, Pepito, a ver, yo sé que usted no me va a responder esta pregunta, porque usted, Pepito, lo único que hace es leer la literatura falsa y apóstata de su secta. Usted está leyendo en sus libros, pero no responde absolutamente a ninguna pregunta que yo le hago. Pero bueno, la voy a hacer, a ver si usted se atreve a responderla. ¿Dónde dice este versículo 3 que los 144.000 sellados serán los únicos redimidos por la sangre de Cristo? ¿Me puede decir dónde dice, en qué pasaje se dice que solamente ellos van a ser los redimidos por la sangre de Cristo? Aquí lo único que dice es que estos 144.000 fueron redimidos de entre los de la tierra, fueron rescatados, redimidos. ¿Y dónde dice el texto que solamente serán ellos? ¿Dónde dice que ellos serán los únicos redimidos o comprados por la sangre de Cristo? En ninguna parte. ¿Lo entiende, Pepito? ¿Cómo le han engañado los falsos ungidos satánicos de su secta falsa? En ninguna parte del Apocalipsis se dice que solamente 144.000 personas serán redimidos por la sangre de Cristo. Los 144.000, por supuesto, serán cristianos, claro que sí, redimidos por la sangre de Cristo. Pero en ninguna parte se dice que van a ser los únicos redimidos por la sangre de Cristo. Es decir, que solamente ellos habrán sido comprados, habrán sido redimidos. Es una mentira repugnante y del diablo. Bueno, después ha dicho usted literalmente que la gran muchedumbre mencionada en Apocalipsis 7, versículo 9, Apocalipsis 7, 9, que esa gran muchedumbre no van a reinar con Cristo. No serán los reyes y sacerdotes, pero ya le he demostrado que lo que usted dice y su secta dice es una burda y repugnante mentira del diablo. Y se lo he demostrado con el pasaje que le he leído de Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, donde se habla de esta misma gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que son exactamente la misma gran muchedumbre mencionada 2 capítulos más adelante en el capítulo 7. Los mismos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. La gran muchedumbre son los reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra. Evidentemente, los 144.000 sellados serán un grupo selecto de israelitas que forman parte de esa gran muchedumbre. Pero es un grupo selecto, especial, ¿de acuerdo? Pero no van a ser los únicos redimidos por la sangre de Cristo. Eso es una mentira asquerosa del diablo. Jamás el Apocalipsis dice esa patraña que usted ha dicho de que los 144.000 sellados serán los únicos redimidos por la sangre de Cristo. Bueno, y luego ha dicho usted que esos 144.000 estarán en la Nueva Jerusalén celestial, reinando con Cristo. Pues claro, van a estar también delante del Cordero, dice el libro del Apocalipsis. Juan los vio, esos 144.000 sellados, delante del Cordero, delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero. Pero resulta que en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, también se dice que esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación estarán delante del trono
que está en el cielo. Exactamente la misma expresión. Por lo tanto, si los 144.000 sellados estarán delante del trono de Dios, que está en el cielo, y la gran muchedumbre también estarán delante del trono de Dios, que está en el cielo, pues significa sencillamente que esta gran muchedumbre de redimidos son la Iglesia de Cristo, los reyes y sacerdotes que estarán en el cielo reinando con Jesús sobre las naciones de la tierra durante el milenio. Y los 144.000 sellados serán sencillamente un grupo selecto, un grupo especial, un grupo selecto tomado de esa gran muchedumbre que es la Iglesia de Cristo. Bueno, mira, Tito, te respondo por lo último. Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dices, puesto que esta gran muchedumbre de redimidos están delante del trono y delante del Cordero, y los 144.000 están delante del trono y delante del Cordero, entonces tú dices que estos forman parte o que también están en el cielo gobernando con Cristo. No, Tito, no, mira. La descripción, fíjate, atiende bien lo que te voy a decir, la expresión de pie delante del trono y delante del Cordero, Tito, no indica necesariamente una ubicación, sino un estado, puede indicar también un estado de aprobación. Vamos a verlo. Vamos a ver esto, Tito. Revelación capítulo 6, verso 17. Dice así: porque ha llegado el gran día de la ira de Dios, ¿y quién puede mantenerse en pie? Ahora vamos a ver Lucas 21, 36. Y nos dice, por tanto, manténganse despiertos y rueguen todo tiempo que logren escapar de todas estas cosas que tienen que suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Por tanto, ahí nos indica claramente delante de un estado que también puede significar un estado de aprobación. La expresión delante del trono, en griego enopion tou tronou, literalmente a la vista del trono, no exige necesariamente que estén en el cielo, como es el caso de los 144.000. Su posición es sencillamente a la vista de Dios, quiere decir que nos ve desde el cielo. Él contempla a los hijos de los hombres, están a nuestra vista. Y dicho, fíjate, Tito, que esto aparece en varios textos bíblicos. Por ejemplo, Salmo capítulo 11, verso 4. Jehová está en su santo templo, el trono de Jehová está en los cielos. Sus ojos observan, su atenta mirada examina a los hijos de los hombres. Vamos a ver otro. Vamos a ver Lucas capítulo 1, versos 74 al 75. Nos dice así, de que después de rescatarnos de las manos de los enemigos, nos concedería el privilegio de darle servicio sagrado sin temor y con lealtad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Delante de Él. Delante de Él. Es decir, estamos aprobados a su vista. Aprobados. Es un estado de aprobación y también significa en posición a la vista de Dios. Él nos contempla desde el cielo, a la gran muchedumbre, y nos aprueba. Por tanto, en el caso de la gran muchedumbre, cuando se dice que están delante de Dios y delante del Cordero, quiere decir que estamos a la presencia del Dios. Él nos contempla desde el cielo, estando en la tierra paradisíaca, con aprobación. Pero cuando se refiere a los 144.000, obviamente, puesto que significa que son comprados de la tierra. Fíjate, Tito, la expresión comprados de la tierra no aparece en el libro del Apocalipsis cuando hace alusión
a la gran muchedumbre. Ahí no se dice de ellos, de la gran muchedumbre, que fueron comprados de la tierra, pero de los 144.000 sí. Mira, Tito, a ver, es normal. Un reino, Tito, un reino, ¿quiénes son más? ¿Los que gobiernan o los gobernados? Es normal. Además, si las otras ovejas son también los que van a estar en el cielo, eso significa, Tito, que todos van a estar en el cielo. Por tanto, ¿a quiénes gobiernan desde el cielo aquí en la tierra? No quedaría nadie en la tierra, Tito. A ver, Pepito, ponga atención a lo que le voy a decir. Fíjese el argumento de que todos los que escuchan este debate se enteren del estúpido argumento que usted y su secta satánica, dan sobre este pasaje de Apocalipsis capítulo 7, verso 9, cuando dice que Juan los vio delante del trono a esta gran muchedumbre de redimidos. Y el trono de Dios está en el cielo. Ahí lo leemos en Apocalipsis 4, versículo 1. Pero ahí no, ahí dicen ustedes, ha dicho usted, Pepito, que no, que esa gran muchedumbre de redimidos no estarán en el cielo, que lo único que significa es que estarán en la tierra y que tendrán la aprobación de Dios. Entonces, siguiendo esa misma falsa lógica suya, también los 144.000 sellados nunca van a estar en el cielo, sino que van a estar en la tierra. Porque mire lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versos 3 y 5, refiriéndose a los 144.000. Dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y luego dice el versículo 5, dice lo mismo. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Y aquí sí, aquí dicen ustedes, uy, sí, aquí los 144.000 sí que estarán en el cielo, porque estarán delante del trono de Dios. Lo dice el pasaje. Pero cuando nos vamos a Apocalipsis 7, verso 9, y se dice que esa gran muchedumbre también estarán delante del trono de Dios, ahí dicen ustedes que no, que ahí no estarán en el cielo esa gran muchedumbre. Pero ¿cómo que no? Si es la misma expresión. Si tanto los unos como los otros van a estar delante del trono de Dios que está en el cielo. Por lo tanto, tanto los 144.000 como la gran muchedumbre estarán en el cielo. Eso que ha dicho usted, de que no, que eso lo que indica es que estarán aprobados por Dios, pero que no estarán en el cielo. Entonces, ustedes mismos se ponen la soga al cuello y se suicida. Usted, Pepito, se suicida. Usted se pone la pistola en la cabeza y se suicida. En la cabeza y se suicida. Porque aquí en el versículo 3 y en el verso 5 del capítulo 14 se dice que los 144.000 también estarán delante del trono de Dios. Y aquí dicen ustedes que aquí sí, esta expresión significa que estarán literalmente en el cielo, pero que en el capítulo 7, verso 9, ahí no significa que literalmente estarán en el cielo. Pero qué forma más satánica, más repugnante y más falsa es esa de interpretar las Sagradas Escrituras. O sea, cuando a ustedes les interesa, ahí sí que significa que estarán en el cielo. Pero cuando no les interesa, ahí no significa que estarán en el cielo. ¿Qué forma más satánica de pervertir las Sagradas Escrituras? Fíjese lo que ha dicho usted, Pepito. Dice que la expresión que estaban delante del trono de Dios no significa necesariamente una ubicación. ¿Cómo que no? Si ustedes dicen que sí, que significa literalmente una ubicación. Cuando ustedes leen Apocalipsis 14, versos 3 y 5, donde se dice que los 144.000 estarán delante del trono de Dios, ahí sí que dicen ustedes que se trata de una ubicación literal, que estarán en el cielo. Pero cuando dice Apocalipsis 7:9, refiriéndose a la gran muchedumbre, que también estaban delante del trono de Dios, ahí ustedes dicen que no es una ubicación literal, que se refiere a algo simbólico. Pero qué forma tan repugnante y satánica es esa de pervertir las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué está diciendo usted, Pepito? O sea, su secta, los líderes falsos, los falsos ungidos de su secta satánica, le han mentido, le han engañado.
Le han atrofiado la mente con una auténtica doctrina de demonios. Porque si en un pasaje, Apocalipsis 14, sí que significa una ubicación literal y física, que van a estar en el cielo, pues resulta que en Apocalipsis 7, verso 9, también se refiere a una ubicación física, literal, ya que es exactamente la misma frase, delante del trono de Dios, que van a estar tanto los 144.000 como la gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que, como ya le he demostrado anteriormente hace unos minutos, son la Iglesia de Cristo, los reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra en el futuro, como se lo he demostrado bien clarito en el pasaje de Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Son exactamente esa misma gran muchedumbre de Apocalipsis 7. Bueno, después ha leído usted el pasaje de Apocalipsis 6, 17. Apocalipsis 6, 17, bueno, voy a leer a partir del verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Bueno, dice el verso 16 que todos estos malvados que se esconderán dirán: escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y yo le pregunto a usted, Pepito, ¿dónde dice el pasaje bíblico que estos malvados, estos impíos que se esconderán dentro de las cuevas, dónde dice que estarán delante del trono de Dios? Ahí no dice que estarán delante del trono de Dios. ¿Usted no sabe leer, Pepito? ¿Usted no ha ido nunca a la escuela o qué? O sea, usted pervierte la escritura de la forma más satánica, usted y su secta. Aquí lo único que dicen es que estos malvados dirán: escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Pero ahí no dice por ninguna parte que ellos estarán delante del trono de Dios. Eso no lo dice, que estarán delante del trono de Dios. Ellos donde van a estar es dentro de cuevas, escondidos dentro de montañas, en refugios subterráneos, y dirán: escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, nada más. Pero no dice por ninguna parte que estarán delante del trono de Dios. Sin embargo, los 144.000 sí que estarán delante del trono de Dios. Apocalipsis 14. Exactamente lo mismo que ocurrirá con la gran muchedumbre. Se utiliza la misma expresión, que estarán delante del trono de Dios. Por lo tanto, usted lo que ha hecho es decir que aquí en Apocalipsis capítulo 6, verso 16, se utiliza la misma expresión que aparece en el capítulo 14 del Apocalipsis y en el capítulo 7. Y no, eso es mentira. Eso es una mentira cochina del diablo que usted ha dicho. El pasaje de Apocalipsis capítulo 6 dice simplemente: escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, nada más. Ahí no dice por ninguna parte que ellos estarán delante del trono de Dios. Eso no lo dice, ¿vale? Es muy diferente, fijaos bien, muy diferente a la expresión que aparece en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 7. En Apocalipsis 14 se dice que los 144.000 estarán delante del trono de Dios, es decir, estarán en el cielo. Y lo mismo se dice de la gran muchedumbre en Apocalipsis 7. Y en Apocalipsis capítulo 6 simplemente lo que se dice bien clarito es que estos malvados no estarán en el cielo. Lo dice bien claro, que van a estar escondidos en las montañas y en refugios subterráneos. Y lo dice el pasaje literalmente, Pepito. Usted no sabe leer. Que estarán dentro de las montañas, debajo de tierra, no estarán en el cielo. Y lo único que dirán es: escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, nada más. Pero ellos no estarán en el cielo, el texto lo dice literalmente, que no estarán en el cielo, que estarán escondidos en las cuevas y de las montañas. Si lo dice bien claro. Le han engañado, Pepito, en esa secta satánica. Después usted, Pepito, ha citado el Salmo, capítulo 11, verso 4, que dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Pero a ver, Pepito, se lo vuelvo a repetir, usted es analfabeto, usted no sabe leer. ¿Y dónde habla aquí
¿Dónde menciona este texto a seres humanos que estén en el cielo delante del trono de Dios? No habla para nada, simplemente está hablando nada más que del Señor Jehová. Dice que está que vive, que mora en su santo templo, que está en el cielo, tiene en el cielo su trono, y dice que él ve todo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que los seres humanos estén delante del trono de Dios, ¿no? ¿Dónde dice el pasaje que hay hombres, que esos hombres están en el cielo delante del trono de Dios? No, no están en el cielo. Simplemente lo que está diciendo el pasaje es que el Señor, desde su santo trono, ahí en el cielo, examina a los hijos de los hombres. Los ve, los examina, pero el pasaje no dice por ninguna parte que esos hombres estén en el cielo. Pero oiga, usted no sabe leer, Pepito. ¿Dónde dice que están en el cielo? No, los hombres están en la tierra y Dios los ve desde el cielo. Sin embargo, lo que dice Apocalipsis 7, verso 9 es algo totalmente diferente. Está hablando de un grupo, de una gran muchedumbre de redimidos que estaban en el cielo, que estaban delante del trono de Dios. Exactamente igual que los 144.000 de Apocalipsis 14, que también estarán delante del trono de Dios, que está en el cielo. ¿Lo entiende? El salmo que usted ha citado, el Salmo 11, no dice por ninguna parte que los seres humanos, que los hombres estén en el cielo. No, simplemente que Dios los ve desde el cielo. Pero los hombres están aquí en la tierra, estamos aquí en la tierra. No estamos en el cielo. Sin embargo, los 144.000 sí que estarán en el cielo, delante del trono de Dios, de la misma manera que también la gran muchedumbre de redimidos estarán en el cielo. Después ha citado Pepito en Lucas capítulo 1, versos 74 y 75, que dice así: que librador de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad e injusticia delante de él, todos nuestros días. ¿Y dónde dice que estarían en el cielo? Ahí no dice que estarían en el cielo. Dice que en santidad e injusticia delante de él. Claro, delante de Dios. Nosotros, los seres humanos que vivimos en la tierra, estamos delante de Dios porque Él nos ve, claro, pero no estamos en el cielo delante del trono de Dios. Lo que significa este pasaje de Lucas 1:75 y 74 es que sería el librador de todos sus enemigos, le servirían a Dios en santidad e injusticia delante de Él. Es decir, que Dios los estaría viendo. Ellos estarían en la tierra y Dios los ve. Así de simple. Sin embargo, en Apocalipsis 14, cuando se habla de los 144.000 sellados, dice que estarán delante del trono de Dios. Y ahí ustedes dicen, sí, aquí se refiere a una ubicación física en el cielo. Dicen ustedes que sí, que aquí se refiere que van a estar en el cielo estos 144.000 sellados. Pero cuando se utiliza la misma expresión, exactamente la misma, en Apocalipsis 7, 9, ahí ya dicen ustedes que no se refiere a una ubicación física en el cielo. ¿Qué forma más estúpida, retorcida y diabólica de falsificar las Sagradas Escrituras? Si los 144.000 estarán delante del trono de Dios, ahí en el cielo, pues significa también que la gran muchedumbre estarán también en el cielo delante del trono de Dios. Pero hay más. Mire, si nos vamos al capítulo 7 del Apocalipsis, se dice algo más. ¿Dónde van a estar esta gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo? De toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que, como ya he demostrado, se refiere a la Iglesia de Cristo, a los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Primero, dice versículo 9 que estarán vestidos de ropas blancas. ¿A quién ha prometido Cristo ser vestidos de ropas blancas? A sus discípulos, a los vencedores, a los verdaderos cristianos glorificados. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, dijo Jesús, refiriéndose a los verdaderos cristianos, a los santos que forman parte de su iglesia. Es su iglesia los que estarán vestidos con ropas blancas, exactamente los mismos de la gran muchedumbre de redimidos. Más,
dice lo siguiente. Versículo 15 de Apocalipsis 7. Una vez más, dice que por eso están delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su templo. ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, vuelvo a repetir que esta gran muchedumbre de redimidos van a estar delante del trono de Dios. Pero atención, dice que le van a servir en su templo. ¿En qué templo? ¿Dónde está el templo de Dios? El templo de Dios está en el cielo. Pepito, que le han engañado de forma satánica. Si dice que le van a servir en su templo, y se refiere al templo celestial, pues significa que esta gran muchedumbre van a estar en el cielo, le van a servir en ese templo celestial, donde Dios tiene su morada. Y además va a extender su tabernáculo sobre ellos. Ahí lo dice el verso 15. Que extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y yo le pregunto, Pepito, ¿qué es el tabernáculo de Dios? Mencionado aquí. Pues mire, va usted a saber, porque esto, claro, se lo han ocultado los hijos del diablo de su secta. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? Apocalipsis 21, verso 3. Y hay una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿A qué tabernáculo se está refiriendo aquí? ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? Pues lo dice el verso 2, el verso anterior. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El tabernáculo de Dios es la nueva Jerusalén celestial. Escuche bien, Pepito. Y como Apocalipsis 7, verso 14, dice que esta gran muchedumbre, verso 15, que esta gran muchedumbre de redimidos estarán delante del trono de Dios y le van a servir en su templo, y que Dios va a extender su tabernáculo sobre ellos. Entonces, ¿dónde van a estar esta gran muchedumbre? Aquí no dice por ninguna parte que van a estar en la tierra. Van a estar dentro del tabernáculo de Dios, que, como ya le acabo de demostrar, será la nueva Jerusalén celestial. Y le van a servir a Dios en su templo celestial. Templo celestial, que lo dice bien clarito, está en el cielo. El templo de Dios está en el cielo. Por lo tanto, prueba absoluta e irrefutable que tapa su bocaza mentirosa y la de su secta satánica. Cuando ustedes dicen que esta gran muchedumbre de redimidos no estarán en el cielo, están mintiendo descaradamente. Cuando dicen que solamente vivirán en la tierra, están mintiendo como vulgares hijos del padre de la mentira. Porque, como le acabo de demostrar, el Apocalipsis dice que la gran muchedumbre estarán en el cielo, delante del trono de Dios, le van a servir a Dios en su templo celestial, y Dios va a extender sobre ellos su tabernáculo, es decir, la nueva Jerusalén celestial. Ellos van a morar en la nueva Jerusalén celestial. Cuando ustedes enseñan que la gran muchedumbre no morará en la nueva Jerusalén celestial, ustedes están engañando a millones de personas y enseñando una espantosa doctrina de demonios. Por consiguiente, cuando el Apocalipsis dice que los 144.000 sellados estarán delante del trono de Dios, significa que estarán en el cielo. Cuando el Apocalipsis dice que la gran muchedumbre también estarán delante del trono de Dios, significa que estarán en el cielo. Y la prueba absoluta e irrefutable de que efectivamente esa gran muchedumbre estarán en el cielo es como lo acabo de demostrar. Van a servir a Dios en su templo en el cielo, en su templo celestial. Y van a morar en el tabernáculo de Dios, que es la nueva Jerusalén celestial, como lo he demostrado en ese pasaje de Apocalipsis capítulo 21. Después usted, Pepito, me ha preguntado quiénes son más, los que gobiernan o los gobernados. Evidentemente son más los gobernados, y menos los que gobiernan. Los reyes y sacerdotes van a ser la élite, van a ser los gobernantes en ese mundo venidero. ¿Y quiénes serán esos reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra? El Apocalipsis lo dice bien claro, ya se lo he demostrado en este debate. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Hablando de los redimidos
por la sangre de Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación, dice que Dios los ha hecho reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Y resulta que son exactamente los mismos mencionados en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Los mismos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, ¿quiénes son los que van a reinar sobre la tierra? La gran muchedumbre, incluidos, por supuesto, los 144.000 sellados que formarán parte de esta gran muchedumbre de redimidos. Ellos serán la élite, serán los reyes y sacerdotes que van a gobernar sobre las naciones de la tierra. Y usted me dirá, seguro me va a preguntar, ¿quiénes serán entonces los gobernados? ¿Quiénes serán esas naciones que van a gobernar la gran muchedumbre? Pues las naciones van a ser esas ovejas misericordiosas mencionadas en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús habló de esas personas misericordiosas, de esas ovejas misericordiosas que entrarán en el reino de Dios en la tierra, para vivir para siempre. Sobre esas naciones que fueron salvas van a gobernar la gran muchedumbre. Y por supuesto también los 144.000 sellados que forman parte, escuche bien Pepito, forman parte de la gran muchedumbre. Es un grupo, será un grupo selecto de cristianos que van a formar parte de esa iglesia de Cristo que es la gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y bien, Tito, vamos a ver. Tú me citas, voy a empezar por el final, el texto de Apocalipsis 21. Fíjate que dice, Tito, que dice, la tienda de Dios está con la humanidad y Él residirá con ellos. Habla de que pondrá con la humanidad, ahí dice con la humanidad, y un ser espiritual no es humanidad, estará aquí en la tierra. Vamos a ver, Tito, vamos a ver. Volvamos a, fíjese, está muy claro, en la presencia, delante de Dios y delante del Cordero. Pero fíjate la diferencia. Esa expresión puede significar que está efectivamente en el cielo o no. En el caso de Apocalipsis capítulo 14 sí. Pero fíjate que en el caso de Apocalipsis capítulo 14 dice dos cosas. Primero, que están en el monte Sión, es decir, en el monte Sión celestial, que es el cielo. Eso no lo dice acerca de la gran muchedumbre. Y dos cosas también. Dice que estos 144.000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Notas? Son esos, no la gran muchedumbre. Son los 144.000 los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por tanto, estos dos datos nos demuestran, Tito, que esos 144.000 son los que van al cielo y no la gran muchedumbre. Y por cierto, esos 144.000 no son israelitas, Tito. Es mentira. Son israelitas espirituales. Y mira. Bueno, antes de nada, vamos a ver, Tito, este texto. Hechos, capítulo 10. Para demostrarte cómo la expresión delante del trono y delante del Cordero no significa necesariamente que esté en el cielo. Hechos capítulo 10, verso 33. Enseguida mandé que fueran a buscarle y tú has tenido la bondad de venir. Y ahora todos estamos aquí delante de Dios para oír todas las cosas que Jehová te ha mandado decir. ¿Quiénes estaban ahí delante de Dios? Pues Cornelio y el apóstol Pedro. ¿Pero dónde estaban Cornelio y el apóstol Pedro, Tito? ¿En el cielo o estaban en la tierra? Sin embargo, se dice que estaban delante de Dios. Por consiguiente, Tito, la expresión delante del trono, delante del Cordero, es decir, significa estar simplemente en un estado de aprobación, como le estaban
Pedro y Cornelio, ¿sí? Por consiguiente, ya ves, porque, repito, Tito, de la gran muchedumbre nos dice ni que siguen al Cordero por donde quiera que va, ni que están en el monte Sión, como si los 144.000, que a propósito son israelitas espirituales. Por eso es que solo esos van a gobernar con Cristo, ¿vale? Y esto te lo voy a demostrar también ahora. Mira, Tito, no son israelitas naturales, ahí también se te pincha todo, como este versículo que te acabo de dar, que te pinché todo el globo, pues aquí también, mira. Revelación 7, 4 al 8. Y oí el número de los que fueron sellados, 144.000, sellados de toda tribu de los hijos de Israel, de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftali, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ahora, mira, estas no pueden ser tribus del Israel natural, porque nunca hubo una tribu de José. No se incluye de ninguna manera a las tribus de Efraín y Dan en esta lista. Y a los levitas se les había separado para servicio con relación al templo de Jehová, pero no se les contaba como una de las 12 tribus. Y esto lo podemos ver en números 1, 4 al 16. ¿Te das cuenta? Y por si esto no fuera suficiente, vamos a ver Romanos, capítulo 2, verso 28-29. No es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace fuera en la carne, mas es judío el que lo es por dentro, y circuncisión la del corazón, por espíritu, y no por un código escrito. ¿Lo has leído bien? Por tanto, son israelitas espirituales. Y lo mismo nos dice Gálatas 3, 26 al 29. Todos ustedes, de hecho, son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay macho ni hembra, porque todos ustedes son una persona en unión con Cristo Jesús. Ahí lo tenemos, Tito. Bien clarito, más claro, agua. A ver, Pepito, le respondo. Ha citado usted Apocalipsis 21:3 y dice usted ahí lo que se dice es que el tabernáculo de Dios, es decir, la nueva Jerusalén celestial, estará con la humanidad. Vamos a leer el pasaje. Y hoy una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Claro, ¿qué hombres? Esa es la pregunta. ¿Qué hombres serán esos que van a estar ahí en ese tabernáculo de Dios morando? Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Pepito. ¿Acaso la gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación no es el pueblo de Dios? Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero es que hay más. Sigamos leyendo. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y tal, y tal, y tal. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Versículo 7. ¿Quiénes son los vencedores que van a heredar todas las cosas, Pepito? ¿Quiénes serán? Pues los reyes y sacerdotes. Esos son los que van a estar en el tabernáculo de Dios morando, en esa nueva Jerusalén celestial. Esos son el pueblo de Dios, Pepito. Estos hombres que forman parte del pueblo de Dios son los reyes y sacerdotes que van a morar en esa nueva Jerusalén celestial, que es el tabernáculo de Dios. Ahí lo dice bien clarito. Y como Apocalipsis capítulo 7 dice bien claro, que Dios va a extender su tabernáculo sobre la gran muchedumbre. Entonces significa que esa gran muchedumbre son estos hombres, son este pueblo de Dios que van a morar en esa nueva Jerusalén celestial. Pero es que además Apocalipsis capítulo 7 dice que esta gran muchedumbre de redimidos van a servir a Dios
en su templo. ¿Lo entiende, Pepito, criaturita? Si le van a servir a Dios en su templo, en ese templo celestial, significa que la gran muchedumbre estarán sirviendo a Dios en el cielo, en ese templo de Dios que está en el cielo. Lo dice ahí literalmente en Apocalipsis 7. Con lo cual queda destrozado completamente esa enseñanza satánica, queda destrozada, enseñada por ustedes, esa doctrina de demonios, de que la gran muchedumbre de redimidos jamás morarán en el cielo. Cuando dicen ustedes que ellos no serán los reyes y sacerdotes, que reinarán sobre la tierra, están mintiendo, porque resulta que ellos son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que reinarán sobre la tierra, Apocalipsis 5:10, y que van a servir a Dios en su templo celestial, y que van a morar en ese tabernáculo de Dios, que es la nueva Jerusalén celestial. Toda su argumentación, y por ende toda la argumentación satánica que usted me ha leído en esa literatura falsa y apóstata de esa secta diabólica, se cae absolutamente y queda totalmente destrozada y hecha añicos, como lo acabo de demostrar con estos pasajes del propio Apocalipsis, donde se dice bien clarito que la gran muchedumbre morarán en el cielo, en ese tabernáculo de Dios, que es la nueva Jerusalén celestial, y que van a trabajar para Dios, van a servir a Dios en su templo que está en el cielo, como dice el Apocalipsis, el templo de Dios que está en el cielo. Van a estar delante del trono de Dios, de la misma manera que también los 144.000 que forman parte de la gran muchedumbre también estarán en el cielo delante del trono de Dios. Ha dicho usted, Pepito, que en el caso de Apocalipsis 14, cuando se dice que los 144.000 estarán delante del trono de Dios, ahí dice usted que ahí sí se refiere que estarán literalmente en el cielo. Pero cuando resulta que la misma expresión aparece en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, que se dice que la gran muchedumbre estarán delante del trono de Dios, ahí dice usted que no, que ahí no se refiere a que estarán en el cielo. ¿Se da cuenta usted del engaño? ¿Cómo lo han engañado? O sea, ¿se da cuenta usted? ¿Es consciente usted, Pepito, de la gilipollez, de la estupidez, de la mamarrachada que ha dicho? ¿Es usted consciente de la mentira diabólica que usted ha dicho? Si en Apocalipsis 14 se refiere literalmente a una ubicación física, literal, que estarán en el cielo, pues en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, también se refiere a una ubicación física, literal, que estarán en el cielo. Además, si es que se lo he demostrado bien claro, que la gran muchedumbre van a estar morando en la nueva Jerusalén celestial, en el tabernáculo de Dios, y le van a servir a Dios en su templo, que está en el cielo, en su templo celestial. Criatura necia, Pepito. Si le van a servir a Dios en su templo celestial, pues significa que estarán en el cielo. Pero si lo que le estoy diciendo, hasta un nene de 5 años lo entiende. Menos usted, Pepito, que no llega a ese nivel de capacidad mental de una criaturita de 5 años. Bueno, después ha dicho usted, Pepito, que no se dice que la gran muchedumbre estarán en el monte Sión celestial, pero se dice que van a morar en la nueva Jerusalén celestial, en el tabernáculo de Dios. ¿Cómo que no van a estar en el, cómo que no van a estar en el cielo? Se dice que van a morar en esa nueva Jerusalén celestial y que van a servir a Dios en su templo celestial, por lo tanto significa que estarán en el cielo. Así de sencillo. O sea, usted es que no tiene ni idea de lo que está hablando, Pepito. Lo único que está haciendo es leyendo esa basura de literatura falsa, de literatura apóstata y herética que ha tomado de esa secta diabólica a la que pertenece y que se hacen llamar los testigos de Jehová. Bueno, después ha dicho usted que, dice Apocalipsis, que estos 144.000 seguirán al Cordero por donde quiera que va, claro. Y yo le pregunto, Pipito, ¿dónde dice el pasaje? Que ellos serán los únicos que van a seguir a Cristo. ¿Dónde dice el pasaje que solamente ellos, los 144.000, van a seguir a Cristo? ¿Se da cuenta, Pepito, como usted no sabe leer? Usted no ha ido, yo creo, ni a primaria. Yo creo que usted no hizo ni la EGB, la Educación General Básica. Y no aprendió a leer bien.
porque el texto del Apocalipsis no dice por ninguna parte que ellos serán los únicos que seguirán al Cordero. Dice que van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Claro, serán cristianos que seguirán a Cristo. Pero nunca dice el Apocalipsis que van a ser los únicos cristianos que seguirán a Cristo. Simplemente serán un grupo selecto, igual que Jesús tenía un grupo selecto. Vamos a ver, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? A ver, Pepito, piensa un poquito con ese microcerebro que Dios le ha dado. ¿Jesús cuántos discípulos tenía? ¿Tenía solamente 12? No. Tenía muchos más discípulos y discípulas también, que le seguían, que le servían. O sea, Jesús tenía muchos discípulos. Pero entre todos esos discípulos había un grupo selecto que siempre estaban con Jesús y le seguían. ¿Quiénes eran? Eran los apóstoles. Bueno, pues algo semejante ocurrirá con los 144.000. La iglesia de Cristo está formada por muchos discípulos, de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, pero tendrá un grupo selecto de 144.000 sellados, que seguirán a Cristo, pero ellos no serán los únicos discípulos que van a seguir a Cristo. Cristo tendrá muchos más discípulos que forman su iglesia, pero tendrá un grupo selecto de 144.000, así de sencillo. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. De la misma manera que Jesús tenía en la tierra un grupo selecto, que eran los 12 apóstoles, esa manada pequeña, pero luego tenía además muchos más discípulos y discípulas que seguían a Jesús. Bueno, luego ha dicho usted, Pepito, literalmente la payasada, la majadería, la mentira satánica de que esos 144.000 sellados no serán israelitas físicos, literales, sino solamente israelitas espirituales. A ver, para empezar, en la Biblia no hay ni un solo versículo donde aparezca esa expresión de israelitas espirituales. Eso es una patraña, eso es una mentira que ustedes han inventado, o el que haya sido. Jamás aparece esa expresión ni una sola vez en la Biblia. En el Apocalipsis se dice bien clarito que esos 144.000 cristianos serán israelitas literales, físicos, descendientes de las 12 tribus de Israel, porque lo dice de forma absolutamente clara y literal. Y hoy el número de los sellados, capítulo 7, verso 4, 144.000 sellados, de todas las, ¿qué es lo que dice? Las tribus de los hijos de Israel. ¿Dónde habla aquí de israelitas espirituales? Pedazo de embustero atalayado. Está hablando de tribus. Las 12 tribus de los hijos de Israel. De tribus físicas, tribus terrenales, e incluso da los nombres de esas 12 tribus. La de Judá, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Aser, etcétera, etcétera, etcétera. Serán israelitas literales, descendientes físicos de las 12 tribus de Israel, pero que además serán cristianos verdaderos, porque van a seguir a Cristo, al Cordero. Ese es un verdadero cristiano, los que siguen a Cristo. Ellos seguirán a Cristo y además serán israelitas físicos. Eso que ha dicho usted, de que estos 144.000 serán solamente israelitas espirituales, pero no israelitas físicos, es una de las mayores estupideces y mentiras satánicas que alguien se puede inventar. Porque, como lo he dicho, la expresión israelitas espirituales no aparece ni una sola vez en toda la Biblia. Al contrario, aquí en el texto que le acabo de leer, se dice literalmente que serán israelitas físicos de las 12 tribus de los hijos de Israel. A ver, embustero, ¿dónde están las tribus de los hijos de Israel? Están aquí en la tierra. Las 12 tribus, ¿dónde estaban? Aquí en la tierra. Las 12 tribus de Israel no moran en el cielo. Majadero atalayado, en el cielo no hay tribus. ¿Pero qué tribus hay en el cielo? A ver, embustero. Las tribus de Israel están en la tierra, no en el cielo. Y si serán de las 12 tribus de Israel, pues significa que serán israelitas literales, físicos, y además serán cristianos verdaderos, auténticos israelitas cristianos.
Bueno, después usted, Pepito, ha citado Hechos capítulo 10, verso 33. Dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Claro. ¿Qué significa eso de que estaban en la presencia de Dios? Porque Dios los estaba viendo. Pero ¿dónde dice aquí que ellos estaban delante del trono de Dios? ¿Dónde dice aquí que ellos estaban sirviendo a Dios en su templo celestial o que estaban en la Nueva Jerusalén celestial? En ninguna parte. Dice que estaban en la presencia de Dios. ¿Qué significa que estaban en la presencia de Dios? Pues que Dios los veía desde el cielo. Dios desde el cielo, ahí en su trono, los ve a los seres humanos y ven perfectamente lo que hacemos cada uno de los seres humanos. Aquí no dice por ninguna parte que ellos estuvieran delante del trono de Dios. Usted, repito, Pepito, es analfabeto, usted no sabe leer. Dice simplemente, estamos aquí, ¿dónde? En la tierra, aquí en la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? De que estaban en la presencia de Dios. Se lo vuelvo a repetir. En la presencia de Dios significa que Dios los estaba viendo desde el cielo. Estaban en su presencia, claro, los estaba viendo. Esta frase, esta expresión no tiene que ver absolutamente nada con la expresión que aparece en Apocalipsis 14 cuando dice que los 144.000 estaban delante del trono de Dios, que está en el cielo. Son dos expresiones totalmente diferentes. O lo que aparece en Apocalipsis 7:9, cuando se dice que también esa gran muchedumbre estarán delante del trono de Dios y que estarán morando, como ya le he demostrado en este debate, en la Nueva Jerusalén celestial, y que van a servir a Dios en su templo que está en el cielo. Fíjese lo que usted ha dicho, Pepito, literalmente ha dicho que dice usted que estar delante del trono de Dios significa estar en un estado de aprobación, que Dios los aprueba. Pero que eso no significa que estén en el cielo, literalmente. Bueno, pues ustedes, ahora mismito se acaba de poner la pistola en la cabeza y se acaba de pegar un tiro y se ha suicidado. Porque ustedes enseñan que los 144.000 sí que estarán en el cielo. Porque Apocalipsis 14, versos 3 y 5 dice que ellos estarán delante del trono de Dios. Es decir, que usted mismo acaba de decir que los 144.000 no estarán en el cielo. Así de simple. Con lo cual se pega usted un tiro en la cabeza. Porque resulta que en su literatura sí que enseñan que los 144.000 estarán literalmente en el cielo. Y es exactamente la misma expresión que aparece en Apocalipsis 7:9, cuando se dice que la gran muchedumbre también estarán delante del trono de Dios. La misma. Por lo tanto, si los 144.000 estarán en el cielo, pues entonces la gran muchedumbre también estarán en el cielo. Bueno, fíjese, Pepito, ahora ponga mucha atención a lo que le voy a decir, la gran mentira del diablo que usted acaba de decir. Usted ha dicho que el Apocalipsis no dice por ninguna parte que la gran muchedumbre seguirán a Cristo, seguirán al Cordero. Vale, pues vámonos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Está hablando de esta gran muchedumbre, de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y mire lo que dice. Porque el Cordero, que es Jesús, que está en medio del trono, ¿qué es lo que dice? Los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. ¿Qué dice que los pastoreará? O sea, lo que está diciendo el pasaje es que Jesús el Cordero es el pastor de esta gran muchedumbre. Y si Cristo es el pastor de esta gran muchedumbre de redimidos, pues significa que ellas son sus ovejas, que la gran muchedumbre son las ovejas de Cristo que le siguen. Porque las ovejas siempre siguen al pastor. ¿Lo entiende usted, Pepito Majadero? Las ovejas siguen al pastor, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? Que Cristo es el pastor de esta gran muchedumbre de redimidos. Por lo tanto, por supuesto que van a seguir a Cristo, son las ovejas de Cristo. La gran muchedumbre son las ovejas de Cristo, son su iglesia. Y Cristo es el pastor de su iglesia. Las ovejas de Cristo, que son la gran muchedumbre, siguen al buen pastor, que es Jesús. Eso es lo que dice el versículo 17, con lo cual Pepito queda tapada su bocaza mentirosa y la de su secta diabólica, cuando usted ha dicho que no, que la gran muchedumbre
que no van a seguir a Cristo. ¿Cómo que no van a seguir a Cristo, majadero? Si dice bien clarito que estarán vestidos con vestiduras blancas, que son las que Cristo ha prometido a los vencedores. Y además dice que son las ovejas de Cristo, que Cristo es el pastor de estas ovejas, de esta gran muchedumbre. ¿Cómo que no van a seguir a Cristo? Es un vulgar embustero, Pepito, igual que su secta diabólica. Bueno, mire, Pipito, el argumento estúpido que ha dado usted. Dice que estas 12 tribus mencionadas en Apocalipsis 7 no pueden referirse a tribus físicas, a tribus literales, porque nunca hubo una tribu de José, dice usted. Pero vamos a ver, Pepito, criaturita necia, ¿no ve usted que está mencionando la tribu de Judá? ¿Existió o no existió la tribu de Judá? ¿Verdad que sí? Era una tribu física. ¿La tribu de Rubén existía, sí o no? Claro que sí. La tribu de Gad también, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, la tribu de Manasés, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Benjamín. Eran tribus literales que vivían en la tierra. Son israelitas físicos. Y se lo vuelvo a repetir, criaturita Pepito. Vamos a ver, ¿dónde aparece en la Biblia la expresión israelitas espirituales? En ninguna parte, es un invento. Es alguien, algún hijo del diablo, algún subnormal que se la debió inventar para engañar a la gente. Jamás esa frase aparece en la Biblia. No existe tal cosa como israelitas espirituales. Israel es un pueblo físico, es un pueblo terrenal, formado por 12 tribus físicas, literales, que son las mencionadas aquí en el capítulo 7. Y lo que dice, bien clarito, es que estos 144.000 sellados, que serán cristianos, serán descendientes, formarán parte de estas 12 tribus de Israel. Que en el cielo no hay tribus, ignorante Pepito. Pero a ver, ¿dónde enseña la Biblia que en el cielo hay tribus? ¿Pero qué idiotez es esa? En el cielo no hay tribus. En el cielo no hay tribus. Las tribus son de la tierra. Las 12 tribus de Israel son en la tierra. Y estos 144.000 pues serán israelitas físicos, sencillamente. Dice, no pueden ser israelitas físicos porque no existió ninguna tribu de José. ¿Y qué pasa? ¿Qué me dice usted del resto de las 12 tribus? ¿Las otras 11 tribus? ¿Son terrenales o no son terrenales? Pues claro que son terrenales. Aquí el pasaje no habla del cielo, por ninguna parte. Está hablando de las 12 tribus de Israel que son totalmente físicas, terrenales, porque en el cielo no existen 12 tribus de Israel. En el cielo no hay tribus. Eso es una estupidez, una majadería que algún pobrecito subnormal se debió inventar. Bueno, después ha citado usted Romanos capítulo 2, versos 28 y 21. Vamos a leerlo, pero voy a leer también el 27. Mire, ya con esto terminamos el debate, ya hemos estado mucho tiempo. Y voy a tapar una vez más su bocaza mentirosa y la de su secta diabólica. Romanos 2:27. Y el que físicamente es incircunciso, está hablando de los gentiles, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, es decir, al judío, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Y dice ahora, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde aparece aquí la expresión Israel espiritual? En ninguna parte. Se la han inventado ustedes mentirosos. Y en segundo lugar, ¿de quién está hablando aquí Pablo? De los judíos. Está hablando de los judíos. Y está diciendo quién es un verdadero judío. No está hablando de la iglesia de Cristo por ninguna parte. Pedazo de embustero. Está hablando de los judíos. Y dice, ¿y quién es el verdadero judío? Lo dice Pablo. ¿Quién es el verdadero judío?
Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, es decir, es un verdadero judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra. Está hablando del judío, de los judíos, no está hablando de la Iglesia de Cristo por ninguna parte. Está hablando de lo que es un verdadero judío, es aquel que ha sido circuncidado del corazón en espíritu. Aquel que es judío en lo interior. Ese es un verdadero judío. Ese es el que forma parte del pueblo de Israel. El judío. ¿Dónde va aquí de la iglesia? Aquí no está hablando de la iglesia por ninguna parte. Aquí no habla de la iglesia. Está hablando, repito, del verdadero judío. El que lo es en su interior. El que ha sido circuncidado del corazón en espíritu. Aquí no aparece por ninguna parte, Pepito, la expresión Israel espiritual. Por ninguna parte. Habla del judío que ha sido circuncidado en espíritu. No aparece la expresión Israel espiritual por ninguna parte. Habla del verdadero judío, el que guarda la Torá, el que ha sido circuncidado del corazón. ¿Vale? No está hablando de la Iglesia de Cristo. Y luego ha mencionado usted el otro pasaje de Pablo cuando dice que no hay varón ni hembra, no hay judío ni gentil, porque todos sois unos en Cristo. Claro, ahí sí, ahí está hablando de la Iglesia de Cristo, formada por los judíos que creen en Jesús y por los gentiles que creen en Jesús. Todos ellos forman la Iglesia de Cristo. No el Israel espiritual, como usted ha dicho, de forma satánica y mentirosa. No existe tal cosa como el Israel espiritual. Es la Iglesia de Cristo, que es muy diferente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo terrenal, formado solamente por 12 tribus físicas, y la Iglesia de Cristo es un pueblo celestial, formado por todos los redimidos por la sangre de Cristo, que forman parte de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que son, y ya con esto termino el debate con usted, esa gran muchedumbre de Apocalipsis capítulo 7, que van a reinar sobre la tierra. Son los reyes y sacerdotes que reinarán en la tierra durante el milenio, compuesta por todos los redimidos o comprados por la sangre del Cordero de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 5 versos 9 y 10 y Apocalipsis 7, 9. Son exactamente los mismos. Y los 144.000 sellados sencillamente es un grupo selecto de cristianos que aparecerán en el futuro, porque todavía no están en la tierra, todavía no han aparecido. Un grupo selecto que formarán parte de esa gran muchedumbre, que es la Iglesia de Cristo. Un grupo selecto. Y todos ellos, como ya le he demostrado en este debate, estarán en el cielo, delante del trono de Dios, en el tabernáculo de Dios, que es la nueva Jerusalén celestial, y servirán a Dios en su templo celestial, en su templo en el cielo, como lo he demostrado bien clarito con ese pasaje de Apocalipsis capítulo 7. Y con esto pues doy por terminado este debate. Espero que usted se arrepienta y salga de esa secta satánica a la que pertenece, en la cual le han engañado una pandilla de falsos ungidos, una pandilla de mentirosos que no tienen ni idea de lo que es la verdadera doctrina ni el verdadero evangelio. Así que doy por terminado este debate. Bueno, pues ya hemos terminado el debate. Le felicito al hermano Tomás porque ha hecho el papel de ignorante atalayado, pero vamos, magistral. Se nota que durante años perteneció a esa organización satánica y falsaria, y lo único que ha hecho, como podéis ver, es tomar esos argumentos falsos y diabólicos de la propia literatura apóstata de esta secta perversa y mentirosa. Unos argumentos que, como podéis ver, pues he destrozado, he ido refutando, he ido pulverizando uno por uno, pero con la mismísima Sagrada Escritura, con la espada del Espíritu. Con el propio libro del Apocalipsis se demuestra y se pulveriza las mentiras enseñadas por esta organización. Así que nada, hermanos, si alguien quiere añadir algo, quiere comentar algo sobre este debate, queréis comentar algún pasaje de lo que hemos estado viendo, o hacer algún comentario, alguna pregunta,
Pues adelante. Excelente, excelente debate, excelentes respuestas, hermano Tito, magnífico. Magníficas respuestas. Magníficas respuestas. Luego dice, por ejemplo, esta secta satánica que dice no se incluye las tribus de Efraín y Dan. ¿Y qué? Bueno, Dan, hay un texto bíblico que dice que es Dan como serpiente por el camino. Apostató. Entonces eso puede ser una razón muy claro que no la incluya, ¿verdad? ¿Y el resto? Están todas, de Judá, de Rubén, de Gad, ahí vemos claramente, como tú muy bien has dicho, etcétera. Efectivamente, sí, efectivamente. A ver, efectivamente, ahí en el mensaje anterior que mandé hubo un error de mi parte, porque efectivamente esas, como la de José, no era tribu, pero el resto eran. Entonces, pues el que no encaje, digamos, el que no armonice específicamente en todas y cada una de las tribus, no es aval para una teoría ridícula, antibíblica, totalmente antibíblica, para formular una teoría bíblica totalmente antibíblica, anticristiana, no tiene fundamento, o sea, sería en todo caso una razón para ahondar en el motivo, no para sacarse de la manga una teoría que además, pues como se ha demostrado, es totalmente antibíblica, ¿no? De hecho, el resto de las tribus, como bien decía el hermano Tito, eran tribus. Y en el caso de Dan, pues es porque apostató, en lo cual, pues realmente, pues bueno, no tiene tampoco es ridículo. O sea. Bueno, pregunta aquí, dice aquí Ricardito, escribe aquí, dice, lo único que no comparto de la postura del hermano Tito es que él dice que la Tierra no gira sobre su propio eje. Y dice Ricardito, y por supuesto que gira, por ejemplo, mientras en algunas partes del mundo es de día, en otras es de noche. La razón es que la Tierra es redonda y rota sobre su propio eje, es decir, mientras el Sol ilumina una parte de la esfera, la otra permanece en la oscuridad con la luna. Vamos a ver, Ricardito, criaturita, hermanito. Si el Sol gira alrededor de la Tierra, como así lo dice la Biblia, que es el Sol lo que se mueve, ¿qué pasa? ¿Tú no crees en la Biblia o qué? Si el Sol gira como de hecho gira alrededor de la Tierra está fija, la Tierra no se mueve, dice la Biblia, pues moviéndose el Sol alrededor de la Tierra, claro que se produce el día y la noche, en unas partes es de día y en otras es de noche, porque es el Sol el que gira. Si lo dice la Biblia, que es el Sol el que se mueve. Lo dice la Biblia, o es que tú no sabes eso. O sea, yo es que de verdad no lo entiendo, cada vez conoces menos la Biblia, cada vez crees menos en la Biblia, pero de verdad, decir esa tontería que has escrito ahí, esa estupidez, de que es la Tierra la que se mueve porque en una parte es de día y en la otra parte es de noche, pues eso también ocurre con el Sol girando alrededor de la Tierra. Cuando el Sol gira alrededor de la Tierra, en una parte la está iluminando y la otra parte es oscura, es de noche. Madre mía, Ricardito, las cosas, las tonterías que a veces escribes, de verdad, yo es que me quedo flipado. O sea, es que fijaos, el argumento que ha dado Ricardito es que la Tierra tiene que girar sobre su eje para que se produzca el ciclo del día y la noche. Mira, es que, de verdad, yo a veces me quedo flipado con Ricardito. Yo no sé si habla en broma, o lo habla en serio, o está de cachondeo, de verdad. La Tierra está fija, la Tierra no gira sobre ningún eje. La Tierra está quieta, no se mueve ni sobre el eje, ni se mueve alrededor del Sol. Es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra. Así lo dice la Biblia y así está demostrado por la verdadera ciencia. Y así es como se produce el ciclo del día y la noche. El Sol moviéndose alrededor de la Tierra, en un lugar es de día y en otro es de noche. Es así de simple. Además, si cualquiera de vosotros puede hacer la prueba, hasta Ricardito puede hacer la prueba.
el que coja un balón y coja una linterna o una vela, algo que tenga luz, y que mueva la linterna alrededor de la pelota. Y verá que en una parte es de día, en una parte está iluminada y la otra parte es oscura, es de noche. Así se produce el ciclo del día y la noche. Es que de verdad, Ricardito... A ver, ¿lo dices de broma o es que estás de cachondeo con nosotros? Por eso es que los ateos se ríen cuando la Biblia enseña que el sol se detuvo, porque los ateos creen que el sol está quieto y Dios se ha equivocado cuando dice que el sol se detuvo. Es que ese es el inconveniente, hermano Ricardo, explicar con argumentos científicos. Aquí hay que explicar y enseñar lo que la Biblia enseña. Ningún argumento científico es válido, porque de otra manera uno cae en el error, en el mismo error que caen los ateos. Creen que el sol es el que está quieto. Dice Ricardito que él lo explica con argumentos científicos. ¿Pero qué argumentos científicos? La ciencia jamás, a ver si lo entiendes, criatura, te lo repito, jamás ha podido demostrar que la Tierra se mueva. Nunca. Y tú dices, sí, la Tierra se mueve porque hay el ciclo del día y la noche. La Tierra gira sobre su eje porque en unos lugares de día y en otros lugares de noche. Pero criatura, que parece, de verdad, a veces pareces tonto, pareces necio. El sol es lo que se mueve alrededor de la Tierra, lo dice la Biblia. ¿O es que tú no crees en la Biblia? Y por lo tanto, al moverse el sol alrededor de la Tierra, en unos lugares de día hay luz y en otros lugares de noche hay oscuridad. Y así se va moviendo cada 24 horas. Y así es como ilumina una parte de la Tierra y la otra es de noche. Pero a ver, ¿no entiendes algo tan sencillo como esto que te estoy diciendo? ¿O es que estás de broma? No hay absolutamente ninguna prueba de que la Tierra se mueva a 1.600 kilómetros de velocidad alrededor de su eje, que rote a una velocidad de 1.600 kilómetros, que eso es una soberana gilipollez. Si la Tierra se moviera a 1.600 kilómetros por hora, sería absolutamente imposible la vida en la Tierra. La Tierra está quieta, no se mueve. Y dice la falsa ciencia, la ciencia satánica, no, se mueve a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora, rotando así alrededor de su eje. Entonces no se podría vivir en la Tierra. Se estaría todo moviendo, sería algo... Es tan ridículo, tan estúpido decir que se mueve, que rota a 1.600 kilómetros por hora, que solamente una persona sin un gramo de cerebro se puede creer eso. La Tierra no se mueve, sería imposible la vida. Si lo dice la Biblia, que la Tierra está fija, que no se mueve, que Dios la estableció fija, no rota, es el sol. Lo enseña la Biblia bien claro, que es el sol el que se mueve alrededor de la Tierra, produciendo el ciclo del día y la noche. Tú no crees en la Biblia, por lo que estoy viendo, Ricardito. Como muy bien ha dicho aquí el hermano Carlos, efectivamente, el profeta Elías oró para que el sol se detuviera, no para que la Tierra se detuviera, sino para que el sol se detuviera. Era el sol el que se mueve, es el sol el que se mueve, no la Tierra. Y en la Biblia hay muchos pasajes, ahí los he pegado hace una hora. Hay unos pasajes que lo dicen bien claro, que la Tierra está fija y que no se mueve. Así la hizo Dios. Así que aquellos que dicen que la Tierra se mueve y que la Tierra gira alrededor del Sol y que rota a 1.200 kilómetros por hora, es decir, como un jet, o más veloz que un jet, un avión jet, pues sencillamente no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando. No saben nada. Jamás nadie, ni un científico, nadie, en toda la historia ha podido demostrar que la Tierra se mueva, que gire a 1.200 kilómetros por hora, o que rote alrededor del Sol. Nadie lo ha podido demostrar, es una patraña, es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. La Biblia enseña bien claro que la Tierra está fija y que no se mueve, y lo demuestra la simple observación. Lo que sí es verdad es que la Tierra es esférica. Es el centro del universo, es esférica. Eso de que la Tierra es plana como una tortilla, eso es una asquerosa y repugnante mentira del diablo que a algún subnormal se le inventó. Y claro, y alguno dirá, no, es que los antiguos mayas, los antiguos hebreos israelitas pintaban la Tierra plana, con una cúpula de cristal encima. Pues claro,
¿Acaso tenían aviones y cohetes que pudieran salir al espacio, pudieran salir a la estratosfera para ver la curvatura de la Tierra? ¿Verdad que no? ¿Eh? Ellos solamente pintaban, dibujaban lo que veían a simple vista. Yo miro al horizonte y lo veo plano, claro, lo veo plano, porque estoy a ras de tierra. Entonces se ve plano y la Tierra parece plana, pero si tú te subes a 40 o 50 mil metros de altura, ya se empieza a ver la esfericidad de la Tierra. O sea, hay que ser subnormal para decir que la Tierra es plana, de verdad. Es algo, una patraña, que alguien, un subnormal la inventó en el siglo XIX, empezó a propagarla. Bueno, no es que la inventara, la retomó. Entonces empezó a enseñar esa patraña y desde el año de 2015, 2016, unos cuantos subnormales de Internet la empezaron a propagar por las redes. Un tal Irulanducci, luego un español, un chaval que se llama Oliver Ibáñez, el pollo este. Y se hizo muy famoso. Estos dos subnormales, el Irulanducci y el Oliver Ibáñez, se hicieron muy famosos, pues propagando esa patraña, esa mentira del diablo. Y por desgracia ha habido muchos subnormales que se hacen pasar por evangélicos, por cristianos, pues que se la han creído. Y van por ahí propagando esa subnormalidad de que la Tierra es plana como una tortilla. Y no, la Tierra es esférica, la propia Biblia enseña que la Tierra es esférica y que además está fija, no se mueve. ¿De acuerdo? Esa es la enseñanza bíblica. Es una enseñanza geocéntrica, no heliocéntrica, sino geocéntrica. Pero de una Tierra esférica, de un mundo esférico, no plano. La palabra abrogar significa, como podéis aquí en el diccionario de la Real Academia Española, abolir, derogar. Por ejemplo, abrogar una ley. Es decir, abolir una ley. Y Jesús dijo bien claro que no vino a abrogar la ley, no vino a abolir la ley, sino para cumplirla. Por consiguiente, la ley de Dios, la Torá, no está abolida. La ley no ha sido abrogada, la ley de Dios, la Torá. No. ¿Dónde dice la Biblia que la ley y la Torá ha sido abrogada? De ninguna manera. Nada de la ley ha sido abrogado, ha sido abolido. Como dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? Que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una coma, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, mientras siga existiendo el cielo y la tierra, la ley seguirá en vigencia. La santa ley de Dios es eterna, no ha sido abolida, no ha sido abrogada jamás. Lo que enseñan las iglesias es una burda mentira satánica, es una doctrina de demonios. Al decir que la Torá, que la ley ha sido abolida. ¿Dónde dice la Biblia que ha sido abolida? En ninguna parte. Bueno, eso que hace unas horas escribió el hermano Kimu es absolutamente cierto. O sea, la dieta carnívora comienza después del diluvio. Así es, antes del diluvio lo que se comía eran vegetales. No se comían animales, se comían vegetales. Fue después del diluvio cuando Dios le dice a Moisés que ya pueden comer animales. Evidentemente, animales limpios. Eso es así, eso es verdad. Basta con que leáis los ocho primeros capítulos o los 9 primeros capítulos del libro del Génesis y comprobaréis que en la época antediluviana no se comía carne. No. La dieta carnívora comienza a partir después del diluvio. Efectivamente, hermano, el tema aquí, a ver, el tema aquí, tal y como yo lo veo, es que en la época antediluviana era una época en cuanto a la naturaleza del clima, en cuanto a la naturaleza del planeta Tierra, lo que el planeta Tierra producía, incluso la propia biología de los seres humanos estaba mucho más próxima a la perfección biológica, por así decirlo, que Adán y Eva perdieron, que con el paso del tiempo, ¿no? Entonces de ahí y había mucha más sobreabundancia, obviamente, ¿no? Pero ya lo que es significativo, ya indiscutible, ¿no? Es que ya a partir del momento que está para entrar en el arca, y ahí ya Noé sabía 7 de animales puros. ¿Por qué? Para que se alimentaran de ellos, ¿no? Los impuros no te alimentes de ellos.
¿Y cuáles eran los impuros? Pues nos lo dice el mismo Antiguo Testamento, ¿no? El Levítico 11, está clarísimo. Claro, hermano Albeiro, porque la ley de Dios, o sea, no es para nosotros los cristianos, no es para nosotros, no es para la Iglesia de Cristo. Nosotros no estamos bajo la ley, bajo esa ley, sino bajo la gracia. O sea, la ley de Dios, la Torá, ¿a quién fue dada? Al pueblo de Israel, solamente al pueblo de Israel, no a la Iglesia de Cristo. De nosotros no estamos bajo la ley. Hay un pasaje de Pablo, del apóstol Pablo, que ahora voy a pegar, lo dice bien clarito, que la ley no fue dada para nosotros, para los verdaderos cristianos. Y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y estamos bajo otra ley, que es la ley de Cristo. No trato yo sin ley de Dios, dijo el apóstol Pablo, sino bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Pues la del amor a los hermanos. El que ama al próximo ha cumplido la ley, dijo el apóstol Pablo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así, fíjate lo que dice, la ley de Cristo. O sea, estamos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Cuando nosotros amamos a los hermanos en la fe, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Esa es la que está, bajo esa ley está la Iglesia, pero no bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel, nada más. Ellos sí están bajo esa ley. Bueno, ahí he pegado el pasaje, lo voy a leer porque el texto de Pablo es que es impresionante. Es tremendo, mira. 1 Timoteo capítulo 1, versos 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena. ¿A qué ley se está refiriendo Pablo? Pues a la Torá, a la ley de Dios, dada por medio de Moisés. Dice que es buena. Es tiempo presente, es decir, que la ley sigue en vigencia, la Torá. Porque si ya hubiera sido abrogada la ley, hubiera sido abolida, pues Pablo hubiera escrito, la ley era buena, era tiempo pasado. Pero no, dijo, es tiempo presente. Dice que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, atención, que la ley, si la Torá, no fue dada para el justo. ¿Lo ves? No es dada para nosotros. Esa ley no fue dada para nosotros, para los justos, porque hemos sido justificados por medio de la fe, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahí lo tenéis. La Torá, la ley, no es para nosotros, los cristianos, los justos. ¿De acuerdo? Fue dada al pueblo de Israel, que era un pueblo pecador, y sigue siendo un pueblo pecador, el pueblo de Israel. Bueno, mirad, poner atención. Aquí el hermano Carlos ha hecho una pregunta muy buena y muy inteligente. Dice, entonces aquellos que pecaron antes de la ley, antes de que fuera dada la ley de Dios en el Sinaí, ¿no se les inculpará de pecado en el día del juicio? Muy buena pregunta. El apóstol Pablo dijo que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, no se les podrá culpar de infringir la ley de Dios. La ley de Dios dada en el Sinaí, porque no existía, evidentemente. Ahora bien, ¿eso qué significa? ¿Que no serán pecadores, que no serán culpables? Claro que serán culpables. ¿Por qué? Porque hay otra ley. Dijo el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, que es la ley de nuestra conciencia, que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Es decir, aquellos que pecaron, todos los seres humanos que pecaron antes de ser dada la ley al pueblo de Israel, ahí en el Sinaí, eso no significa que no sean culpables. Ellos pecaron, claro que pecaron, pero pecaron contra la ley escrita en sus conciencias, que nos dice lo que está bien y lo que está mal, así de simple. Y por lo tanto, hicieron lo malo. Pablo lo explicó muy bien ahí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de la epístola a los romanos. Y ahora voy a pegar el pasaje y lo voy a leer. Hay otra ley, que es la ley de nuestra conciencia. Aunque no conocieron la Torá, no conocieron la ley de Dios dada en el Sinaí,
Sin embargo, sí que pecaron y se les inculpará de pecado. ¿Por qué? Porque pecaron en contra de lo que les dictaba su conciencia. Vamos a ver el pasaje de Pablo a los Romanos. Mira, voy a leer el pasaje. Se encuentra este tremendo texto en Romanos 2, versos 12 al 16. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, refiriéndose a todos los seres humanos que pecaron antes de que viniera la ley en el Sinaí, es a esos a los que se refiere el apóstol Pablo, sin ley también perecerán, es decir, morirán. Y todos los que bajo la ley han pecado, es decir, está refiriendo en concreto al pueblo de Israel, que conocieron la ley, y pecaron estando bajo esa ley de Moisés. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, por esa ley, por esa Torá que Dios entregó al pueblo de Israel en el Sinaí, por esa ley, por esa Torá serán juzgados estos israelitas. Dice que todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ahora mirad lo que dice, porque aquí está todo bien claro. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, no tienen la ley, la Torá, no tienen la ley de Dios dada por medio de Moisés, no la conocían, no la conocen. Está hablando de todos los seres humanos que han vivido en la tierra antes de que fuera dada la Torá, la ley. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no están bajo la ley de Moisés, y también habla se refiere por supuesto a los gentiles, a los seres humanos que no estamos bajo la ley de Moisés, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y dice ahora, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Nuestra conciencia, a los que no estamos bajo la ley de Moisés, nuestra conciencia nos da testimonio de lo que es bueno y de lo que es malo. Y por esa ley serán juzgados los gentiles, los que no están bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, aquellos que pecaron, los seres humanos que pecaron, antes de que Dios diera la ley en el Sinaí, ¿serán culpables o no? Claro que serán culpables. No serán culpables por haber quebrantado la Torá, no, porque no la conocían, pero serán culpables por haber hecho lo malo, lo contrario de lo que les dictaba su conciencia, que es la conciencia la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Ellos hicieron lo malo y por lo tanto claro que serán responsables y serán culpables en el día del juicio. Por eso dijo Jesús que todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Lo veis? Los que practicaron el mal, que hicieron lo malo, y los malvados ya existían en la tierra antes de que Dios diera la ley en el monte Sinaí, ya existían. Lo que pasa es que no se les podía culpar de quebrantar la Torá porque ellos no la conocían, pero serán culpables de haber quebrantado la ley escrita en sus conciencias, que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. Hasta aquí este estudio bíblico, y si desea conocer mucho mejor la verdadera doctrina cristiana, visite mi sitio web en la siguiente dirección: www.las21tesisdetito.com, o bien descargue gratuitamente de mi sitio web la Enciclopedia del Padre y del Hijo, en formato de libro electrónico PDF y también en formato de audio. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico, que es el siguiente: las21tesis@gmail.com, 21 con número, las21tesis@gmail.com. O bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp al siguiente número: +34, que es el código telefónico de aquí de España, 619 34 25 40.